El maestro llamó a la gente, a sus discípulos y dijo: el que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. El que quiera salvar la vida la perderá, pero el que la pierda por mí y por el Evangelio la salvará. ¿De qué le sirve a una persona ganar el mundo si arruina su vida? ¿De qué podrá dar a uno para recobrarla? Quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación descreída y malvada, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él. Evangelio según San Marcos capítulo 8, versos 34 al capítulo 9, verso 1. Condiciones para seguir a Jesús de Nazaret. La condición básica y esencial para seguir a Jesucristo en su iglesia se llama la cruz. Cristo Jesús eligió el madero de la cruz y eligió una vida de cruz, de misericordia, de caridad, de perseverancia, de estar en comunión con su Padre Celestial, de preocuparse mucho por los demás, de aprender la bondad de Dios. Seguir a Jesús es asumir la cruz de la victoria y de la redención. Notas amables a la palabra de Dios. Viernes 21 de febrero, año 2020. En la formación que estaban recibiendo los discípulos de parte de Jesús de Nazaret, les quedaba muy complicado entender el madero de la cruz. Y hay que ubicarse en el tiempo para entender a los apóstoles en su momento. ¿Por qué no se podía entender que el Mesías, el Redentor, el que vino a salvar el mundo, terminaría su vida en una cruz? Eso no cabía en la manera de pensar del mundo judío, porque el mundo judío tenía otra concepción acerca de la cruz. Luego, la dificultad para entender el tema arranca mucho más atrás. Entender un tema que viene desde la época del libro del Deuteronomio, según la Santa Biblia. Entender por qué la cruz. Los judíos pensaban que un crucificado no podía ser un Mesías. La ley judía afirmaba que todo crucificado debía ser considerado como una persona que había hecho tanto mal que era rechazado prácticamente por Dios. Utilizaban incluso la cruz para crear vergüenza ante los delitos que cometía una persona en la sociedad. Y de pronto cambia la historia y aparece Jesús de Nazaret y la cruz comienza a ser el compromiso, la consecuencia de asumir libremente la buena nueva de Jesús de Nazaret, la palabra, el Evangelio de Dios. Y en esa cruz como que se entendería que todas las personas son aceptadas porque somos pertenecientes y llevamos la cruz de Jesús. Así que llevar la cruz del Maestro no es tanto hacer tantas cosas para que los demás digan que somos muy sacrificados, sino que tiene un contexto mucho más amplio. Por ejemplo, el que lleva la cruz y es un cristiano y es un bautizado, es una persona que tiene una mentalidad de aceptar a los demás y aceptar lengua, raza, pueblo y nación. Es una persona que no descarta a los demás. Es una persona que trata muy bien a los demás. Es una persona que entiende que las demás personas son hermanos y hermanas de él. Ese es un significado bastante bien ajustado de lo que significa la cruz de Jesús de Nazaret. Por eso él anuncia, y lo anuncia con mucha potencia,
que va a ser perseguido y va a terminar en una cruz, que debe ir a Jerusalén y quedar en manos de los hombres para terminar en una cruz, y desde el madero de la cruz enseña la redención, la misericordia y la bondad, encomienda el Espíritu a su Padre Celestial y perdona a la humanidad por no entender qué significa ser una persona que lleva la cruz de Jesús de Nazaret. Una persona que lleva la cruz de Jesús se acostumbra a perdonar y a olvidar. El que lleva la cruz no guarda rencor ni busca pleito con los demás. El que lleva la cruz busca la mejor solución, aprender a ser personas de la cruz. El Santo Padre Benedicto XVI, en una cantidad de oportunidades, habló del significado de la cruz. Decía el Papa: la Eucaristía es misterio de muerte y de gloria como la cruz, que no es un accidente sino el paso a través del cual Cristo entra en su gloria. En el misterio de la cruz se revela el poder de la misericordia del Padre Celestial. En la cruz Dios mendiga el amor de la criatura y tiene sed del amor de cada uno de nosotros. Debemos, decía el Papa Benedicto, nuestro Papa emérito, debemos partir del acontecimiento central de la cruz. Ella, Cristo, manifiesta la realeza singular. El Papa Francisco también ha aludido en buenas oportunidades acerca del significado de la cruz, y la cruz la considera un signo de victoria el Papa Francisco, que derrota a Satanás, que es el acusador, el que pone la cascarita a las personas. Y en una de sus homilías el Papa hacía memoria del acontecimiento que se narra en el libro de los Números en la Sacra Biblia, hablando del éxodo del pueblo de Israel de Egipto a la tierra prometida, y previo a deambular por el desierto durante 40 años. Y en ese contexto, el Papa Francisco, recordando ese acontecimiento, entonces le contaba a la comunidad cómo comenzaron a murmurar contra Moisés y contra Dios. Y se produjo entonces una infestación de serpientes que mordían a todas las personas. La serpiente simboliza a Satanás, el gran acusador. Dios le dijo a Moisés hacer un báculo coronado por una serpiente de bronce para que todos los que habían sufrido mordeduras se curaran al mirarlas, ya que dijo Dios a Moisés que alzaría la serpiente causante de la muerte para dar salvación. La cruz para el Papa Francisco es victoria de Cristo, victoria sobre el enemigo, victoria sobre el gran acusador.